Semana grande de bancos centrales en el que con este vídeo vamos a intentar explicaros cuáles han sido las decisiones, proyecciones, consecuencias de los mercados de cada uno de ellos. Os muestro en pantalla, por supuesto, el más relevante de todos, que es la Reserva Federal, y que como podéis ver tenemos datos y proyecciones del GDP, que es el Producto Interior Bruto, del desempleo y del PCE, la medida favorita de la Reserva Federal para medir los precios. Se muestra en pantalla que hay una pequeña desaceleración en el crecimiento del Producto Interior Bruto, sobre todo en 2024, el empleo más o menos estable y una inflación que ya lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos datos reportados a la baja. Además, lo más destacado ha sido el diagrama de puntos y la expectativa de los miembros de la Reserva Federal de dónde estarán las tasas en los próximos años, que es precisamente lo que os muestro en pantalla, el dot plot, el diagrama de puntos. Aquí se muestra en el momento de septiembre, y en el momento actual, cómo han sido las votaciones de los miembros de la Reserva Federal. Han votado por unanimidad mantener las tasas en los niveles actuales, pero en septiembre había muchos miembros del organismo que pensaban que incluso se podían subir 25 puntos básicos en la reunión de antes de ayer. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora también? Que mientras que en el mes de septiembre había 8 miembros de la Reserva Federal que pensaban que las tasas iban a estar en 2024 por encima del 5%, ahora mismo ya solo quedan 3 miembros y descuentan ya en su amplia mayoría que al menos va a haber 3 recortes de tasas, ¿vale? Que es lo que se muestra aquí en pantalla y que vemos aquí también como la mayor votación de todos los miembros de la Reserva Federal, que se esperan al menos 3 recortes de tasas, mientras que antes había muchas discrepancias entre lo que podía haber a lo largo de los próximos meses. Precisamente, las primeras consecuencias que ha tenido el mercado fueron que tras el comunicado, el dot plot, los bonos del Tesoro a corto plazo, que son los más dependientes de las resoluciones de la Reserva Federal, empezaron a caer la rentabilidad de los bonos ante la expectativa de nuevos recortes de tasas más bajas a lo largo de los próximos años. Además, no solo fue el diagrama de puntos, sino que la rueda posterior de Jerome Powell, en la que ya por primera vez dejó claro que habíamos llegado al fin de las subidas de tipos y que ya habían empezado en discusiones sobre cuándo empezar los recortes, impulsó a la baja la rentabilidad de los bonos y por tanto al alza su precio. En el Banco Central Europeo, un mensaje más agresivo que el mensaje de Jerome Powell por parte de Christine Lagarde, mientras que, como decíamos, Jerome Powell ya han empezado las discusiones para ver cuándo se recortan las tasas. Christine Lagarde no quiso hablar sobre ello. Yo creo que en un mensaje en el que puedes esperar a lo mejor un shock externo o de alguna manera un repunte en la inflación en los próximos meses y que no quería que le pillase con el pie cambiado. Ahora mismo, como vemos en pantalla, las expectativas de inflación en el Banco Central Europeo ya son un poquito por encima en el principio de 2024 para luego progresivamente llegar a su objetivo en el 2%. También se estiman recortes de tasas en 2024, pero como vamos a ver en pantalla, las estimaciones del mercado hablan de un primer recorte de tasas en marzo por parte de la Reserva Federal y en abril por parte del Banco Central Europeo, cuando antes se esperaba lo contrario. Incluso el mercado ya descuenta hasta 6 bajadas de tipos en 2024 de 25 puntos porcentuales, o al final lo que es lo mismo 150 puntos que pueden ser repartidos a lo mejor en una bajada de 50 puntos pero en definitiva lo que se esperan es 150 puntos menos en ambos organismos a lo largo de 2024. El Banco de Inglaterra, sin embargo, pues realmente tiene un problema, que es que la inflación, al contrario de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa, sigue siendo muy alta. Se está desacelerando, pero sigue siendo muy alta. Son niveles por encima del 5% prácticamente y que por tanto han llevado a que incluso 3 miembros del Banco de Inglaterra decidiesen ayer o votasen ayer a subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Mientras que veíamos antes que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, votaron una pausa por unanimidad, en el Banco de Inglaterra, como decimos, 3 miembros siguen pensando que hay que subir los tipos al menos 25 puntos. Esto derivó en subidas en la libra, en una medida todavía un poquito más restrictiva incluso que el Banco Central Europeo, sobre todo por esos datos de inflación. ¿Se esperan recortes? Sí, y de hecho se esperan recortes a lo largo del 2024 en 125 puntos porcentuales, pero el mercado es verdad que esperaba más recortes antes de la reunión que después. Ahora mismo se descuenta
aumentan 118 puntos básicos de recortes, cuanto antes eran 125, 127 puntos. Por tanto, a esa desilusión de mayores recortes llevó a mayores dudas y un mensaje un poquito más restrictivo por parte del Banco de Inglaterra. El Banco de Suiza parece que también puede ser de los primeros en bajar los tipos de interés junto con la FED a lo largo de 2024, tasas de inflación ya muy controladas en el objetivo del 2%, unos 75% incluso que podríamos ver los tipos de interés bajar en los próximos meses, y como vemos en pantalla las proyecciones de verdad que también han bajado y se mantienen, o esa es la esperanza del Banco de Suiza, en unos niveles aceptables del 1,5%. En cuanto al Banco de Noruega, que fue realmente el que más sorprendió ayer tras decidir subir los tipos 25 puntos básicos, y ojo porque incluso se podría dar otra subida de tipos a principios de 2024. 25 puntos básicos hasta el nivel del 4,5%, sobre todo por el alza de la inflación, mientras que en el resto de países hemos visto caídas, desaceleraciones en la inflación. En el caso de Noruega hemos visto un ligero repunte, o un buen repunte hasta hasta casi el 5%, desde casi el 4%. Así que, por tanto, para combatir la inflación y para combatir también la debilidad de la corona, han decidido subir los tipos, y se espera que sea uno de los últimos bancos centrales en los países desarrollados que mueva ficha para recortar tasas. Por último, China ha decidido esta noche incrementar la liquidez de mercado apoyando los préstamos a corto plazo a un año por valor de 112.000 millones de dólares. Se esperaba en el mercado 55.000, 60.000 millones de dólares en ayudas, lo cual es una política monetaria expansiva, y el mercado, que en un principio había acogido esta señal como muy positiva con grandes subidas, le ha dado la vuelta, ha empezado a pensar lo que ya al final tenemos todos en duda sobre, no es China solo, sino también un poquito en general, que es si se están recortando tipos, se están haciendo políticas de monetarias expansivas como es esta de China, porque los riesgos de recesión están subiendo de manera exponencial. Esa es la gran pregunta, y yo creo que aquí hay que diferenciar entre países. Estamos viendo deflación en China, estamos viendo que la economía en Europa, que lo hemos visto hoy con los datos de PMI, sobre todo pues en Alemania, siguen siendo muy bajos, y que nos preocupa también la situación no solo en Alemania sino en Reino Unido. Cosa que queda aparte es Estados Unidos, con datos magníficos en cuanto a nivel económico, y por tanto dividiríamos, ¿no?, estas decisiones entre Estados Unidos, que parece ser que puede hacer esos recortes porque la inflación ya ha tocado techo, y Europa y Reino Unido, que podrían ser porque podríamos entrar en una recesión que sin embargo haga otra vez impulsar al alza los precios. Veremos, porque los próximos meses serán muy importantes. En divisas, lo que ocurrió ayer tras los comunicados de prensa y las conferencias de los distintos miembros de los bancos centrales fue una debilidad exponencial del dólar respecto al resto de divisas, y sobre todo la apreciación de la corona noruega, como decíamos. También el euro tuvo movimientos de apreciativos, y a la par con la libra, que también, como decíamos, medidas más restrictivas. Entre los sectores que mejor lo hicieron ante unos recortes de tipos, menos tasas de endeudamiento, energía solar, como podéis ver en pantalla, también tecnología, como podéis ver, materias primas, plata, mineras de oro, también empresas de rates, de real estate, que también además se benefician de esos recortes de tasas y menos endeudamiento, el Russell 2000 de pequeñas empresas que tienen más endeudamiento, y luego en renta fija, sobre todo los bonos que tienen más duración. Estos son los treasuries a 20 años, 7-10, 3-7, que lo han hecho en menor medida, y luego los corporativos, que los de investment grade lo han hecho mejor que high yield, también lo hacen muy bien los de deuda emergente, además aprovechando la debilidad del dólar, mientras que en Europa las caídas han sido, las posibilidades de recortes también se han valorado y ha subido un poquito los precios, pero como decíamos, en mucha menor medida ante esos mensajes un poquito más agresivos de Europa y Reino Unido, que se muestra aquí los bonos. Espero con este resumen haberos ayudado, que tengáis todos muy buen fin de semana.